Hola, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Nivel Calderón, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y a continuación, estamos en el curso de Antropología. A continuación vamos a hablar del tema de la fase 2 del intercambio cultural. Esto va enfocado más que todo en lo que es cultura, en la definición de cultura, los componentes de la cultura, todos sus aspectos que la componen. Entonces, respecto a la lectura que se hizo, se sacaron unos conceptos que se interiorizaron más que el hecho de copiar y pegar y leer y entender es interiorizar y pues parafrasear lo que yo entendí respecto a qué es la cultura, qué es ese término, qué hace referencia. La cultura pues dice que la cultura se refiere al conjunto de bienes materiales e espirituales que han sido transmitidos de generación en generación a un grupo poblacional en los cuales se incluye las creencias religiosas, su cultura étnica, su cultura gastronómica, por así decirlo, su cultura musical. Entonces son todos esos aspectos que componen un grupo poblacional, desde la música, desde el arte, desde la comida, desde su manera de vestir, desde sus creencias religiosas, desde la manera de vivir, de esta la manera de ir al baño. Entonces, la cultura se aprende, la cultura se transmite, la cultura es simbólica y la cultura abarca todo lo que compone un grupo poblacional de un país, de una región. Cada región tiene su cultura en ciertos aspectos diferentes a la de un país como tal. Ejemplo, en Colombia tenemos 32 departamentos, 32 capitales, entre eso hay muchos municipios, pueblos, ciudades. Y es muy diferente el comportamiento en ciertas cosas de la gente del interior a la gente del norte de la zona costera del país. Entonces es algo muy fácil de entender. Entonces, todo lo que abarca ese tipo poblacional. Entonces, respecto a cuáles son los aspectos que la componen, son las creencias, los simbolismos, el lenguaje y la tecnología, lo que acabé de decir. Entonces, vamos a hablar de siguiente punto. Vamos a tocar la mecanismos culturales de... ¿Cuáles son los mecanismos de cambio cultural? Entonces tenemos que los mecanismos son la difusión, la culturación y la invención independiente. Entonces vamos a la difusión. La difusión son los rasgos culturales de intercambio de información de productos que se han realizado a lo largo de la historia porque las culturas nunca han estado aisladas. Entonces, como para no leer, pues acá tengo unos pequeños puntos para recordar. La difusión es como la información que hay o las culturas nunca han sido aisladas, pues la mayoría, ¿no? Hay grandes, hay partes, hay culturas, hay naciones que han sido aisladas en el tiempo, por ejemplo Japón. Japón en una época de tiempo, esto estuvo aislada desde los demás países. Pero el tema de la difusión es la información que hay, que se transmite de nación a nación, de cultura a cultura, ya sea por intercambio mercantil, por algunos intercambios culturales. Entonces, ese es el tema respecto a la difusión. La culturación. La culturación es la manera en la cual se aprende la cultura de un pueblo. Ejemplo, cuando somos niños y nos van enseñando las costumbres, los modales, las creencias religiosas, la manera de cómo alimentarnos, nos estamos en el proceso de aculturación, el proceso en el cual estamos adquiriendo los conocimientos de esa zona en la cual estamos viviendo, de este grupo poblacional en el cual somos parte. Entonces, esa es la aculturación. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la invención independiente. Es la relación antropológica que define la invención independiente, la producción de nuevos elementos, objetos, ideas de medio de cultura a alcanzar un objetivo. Entonces, la invención independiente es el mismo desarrollo tecnológico, ya sea de ideas, desarrollo tecnológico de costumbres, perdón, desarrollo de costumbres. Es todo ese proceso de invención de una población, de una nación, que hace que gracias a ese desarrollo haya una mejora en la calidad de vida, una mejora, pues no tanto una mejora, sino una nueva idea implantada que hace que haya una modificación cultural.
Ejemplo, cuando hubo la invención de las baterías sanitarias y se implementó en una sociedad, en una región del mundo, hubo un cambio cultural respecto a cómo las personas iban y hacían sus necesidades fisiológicas, ahora con la invención de las baterías sanitarias. Entonces es como ese tema de importante aclarar. Y el procesos de contacto interétnico. Entonces refiere a las formas y contrastes culturales, desigualdades sociales entre los pueblos como poblaciones con una identidad propia, ¿cierto? Que comparten una misma situación social y conforman un conjunto de proceso histórico, la común no- la- en común con la nación de grupo étnico al cual pertenece. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de este tema, pues quería dejarlo último, pues también está ahí en la guía, como la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan cambios culturales en el contexto de la globalización y mencione un ejemplo en el contexto colombiano que implica el riesgo para la supervivencia de la cultura. Entonces, yo quiero pues tocar el tema de, es muy cierto de que la promoción de las creencias religiosas es fundamental en el desarrollo cultural de una nación. Entonces, es muy importante eso definirlo. ¿Por qué? Porque, ejemplo, cuando llegaron los españoles a América, ellos impusieron la religión católica y la implantaron en esos grupos poblacionales. Ellos tenían sus costumbres, sus dioses, su manera de orar y sus creencias. Sí,